Que el Señor los bendiga. Nuestra hermana Carolina Carvajal con la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Carolina. Amén. ¿Me escucha mi hermana? Ya, a ver. Hay que probar el audio, si no, se nos confunde. Mis hermanas le invitan esta tarde a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10, los versículos 12 y 13 con la ayuda del Señor. Cuando ustedes encuentren la palabra del Señor, indican con el dedito y para darle lectura. ¿Puede repetirlo, hermana Carolina, por Sí. favor? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Le pido al Señor en esta hora me revista de su gracia, me ayude para poder un poquito conversar de la palabra del Señor. Y la verdad es que la carta de los Corintios a veces se vuelve un tantito compleja, pero porque tiene hartas inquietudes de la iglesia. Y el apóstol Pablo, dentro de esta carta, en los capítulos 8 al 10, él trata estas inquietudes, por lo menos lo que refiere a un problema que se daba con el uso de la libertad cristiana, más particularmente con la comida sacrificada a los ídolos y la participación en ciertas actividades sociales que se llevaban a cabo en un contexto idolátrico. Es aquí donde se comienza a producir un problema entre los corintios. Entonces, el apóstol Pablo trata un poco de solucionar este problema dando algunos consejos. Bueno, tal parece, según la historia, dice que la carne sacrificada a los ídolos se dividía en 3 porciones. Una que era quemada para el sacrificio, otra que se le daba a un equipo que trabajaba en el templo como una especie de pago. Y la otra parte era vendida a un precio más bajo o era consumida por los adoradores en una especie de banquete, que no solo tenía una connotación religiosa, sino también social. Todo esto se daba y los corintios estaban ahí un poquito en una discusión. Ustedes saben que tenían hartos problemas ellos. Entonces, el apóstol Pablo parece responder a una pregunta: si era lícito participar de ese tipo de actividades o comprar de la carne sacrificada a los ídolos. Ante esto, él aconseja que antepongan el amor a sus derechos y a su libertad. Ese es como un resumen de estos capítulos. Entonces, nosotros nos vamos un poquito al contexto del capítulo número 10 y vamos a ir viendo en los primeros versículos y que habla un poquito de lo que pasó con el pueblo de Israel. Hace un poquito de historia el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros podemos ver, si usted puede leer ahí en su casa tranquilita los 4 primeros versículos, se va a dar cuenta que hay una palabra que se repite más. Y la palabra se repite 5 veces y es todos. Porque no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero en el versículo 5, claro, nos dice, pero de los más de ellos dice, y esa palabra la tengo ahí subrayada, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto nosotros lo podemos encontrar como contexto histórico del versículo 5
en el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 30, que dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, perdón, y a Josué, hijo de Nun. Y aquí nos damos cuenta, hermana, que es claro, solo 2 entraron a la tierra prometida de todos los que salieron desde Egipto. En el versículo 6, si nosotros seguimos en el estudio de lo que viene antes de los versículos que nosotros leímos, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y esto es un versículo muy usado para darnos claridad, ejemplo. Ejemplo que claramente no tenemos que seguir. Porque hay ejemplos que debemos seguir. Hay algunos que están, pero hay otros que dicen que es para no seguir. Lamentablemente aquí sucede eso, y el apóstol Pablo nos recuerda, lamentablemente, los versículos que siguen, unas características nefastas del pueblo de Israel, que son la codicia, la idolatría, la fornicación, el que tentaron a Dios y la murmuración. Pero en el versículo 11, en el que está justito antes del que leímos, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ejemplo, como decía yo anteriormente, a no seguir. Y para advertirnos, eso es amonestar, advertir, que no podemos coquetear con el pecado, puesto que a Dios no le agrada. A la luz de estas cosas, el apóstol Pablo escribe este versículo que leímos nosotros, que es el primero, que en la Reina Valera dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero yo en esta oportunidad quiero estudiar la versión que tiene la Biblia de las Américas, que dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Por tanto, a nosotros nos da a considerar lo que ya hablábamos, este contexto inmediato que tenemos. Entonces, en el versículo 12, está lo que nosotros vamos a hablar, y que dice, que nos indica, por tanto nos indica que lo que se dice a continuación, es decir, lo que dice en el versículo 12, es una consecuencia lógica de lo que ya se dijo. Por esto pasó esto, eso es como una consecuencia. Considerando esta advertencia, podemos entonces decir que el versículo 12 sirve de aplicación ante todo este trasfondo, porque todos disfrutaron de los mismos privilegios y muchos se dieron a lo que ya hemos mencionado, a la codicia, a la murmuración, a la fornicación, la idolatría, el tentar a Dios. Y la verdad es que hacemos la pregunta: ¿será señal de firmeza espiritual estar constantemente en las actividades de la iglesia? El hecho de andar con la Biblia debajo del brazo, el himnario. Bueno, nosotros no usamos tanto himnario, pero en otros lugares sí. Los vestidos largos, los trajes elegantes, las falditas bien largas, el pelo largo, sin maquillaje, el pelo sin teñir y tantas otras cosas. ¿Será esto una señal de firmeza? Y la verdad es que lo vamos a analizar ahora, porque esto el Señor lo puso en mi corazón hace varias semanas y me amonestaba a mí primeramente de muchas cosas, porque dice: así que, o por tanto, el que cree que está firme. Y el que cree, es una suposición, y podemos añadir una peligrosa suposición. ¿Por qué? Porque no se habla de alguien que esté firme. La palabra no está asegurando que está firme, sino que está diciendo el que cree estar firme. Y podríamos incluso cuestionar y preguntarnos entonces, ¿acaso esto quiere decir que el verdadero cristiano no puede disfrutar del hecho de saber que está creciendo espiritualmente? Porque a veces uno tiene esa sensación que está creciendo, y es una sensación que de repente hasta nos hace sobarnos las manos. Pero no se trata de esto, sino que es para afirmar
podemos sí afirmar que el cristiano verdadero sabe cuándo está creciendo. Tiene que saber que está creciendo, como el niño. Nosotros lo vemos en los niños, le vamos a poner un pantalón, nos dimos cuenta que creció. Entonces nosotros al pasar cosas, al pasar situaciones, nos vamos dando cuenta si vamos o no creciendo en esta firmeza espiritual en el Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo más adelante, en 2 Corintios 13, nos dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. De repente nosotros tenemos, mi hermana, que sentarnos y darnos el tiempo de saber si nosotras de verdad estamos creciendo o estamos caminando para atrás. O simplemente estamos ahí, estancadas. Y esto, mi hermana, ni siquiera es algo que usted tenga que hacer así como sacar cosas, mirar. Es simplemente en una oración, Señor, ¿estoy creciendo? ¿Cómo estamos en nuestra oración? Pero mire, para saber, perdón, estamos hablando aquí de que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, para también saber si estamos siendo fortalecidos. Por ejemplo, en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Ahí el apóstol Pablo nos está dando luces de que nosotros sí tenemos que crecer, que sí tenemos que ser más espirituales cada día. Y de hecho lo confirma, lo sigue reafirmando un poco en Romanos 15:1 que dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Es decir, mi hermana, tenemos nosotros que crecer. Y hace unos miércoles atrás, no sé si usted lo recuerda, pero el Señor nos decía que Antuco tenía que empezar a crecer. Sí es necesaria la leche para crecer, pero en algún momento el niño ya tiene que complementar su alimentación. La Vicky, por ejemplo, ya va a empezar a comer. Ya le queda poquito para dejar de tomar solo leche. Ella ya va a empezar a necesitar otro alimento. Y a lo mejor va a venir molido, va a ser más trabajo. Después ya va a pasar al otro alimento. Y nosotros tenemos que ser iguales. Tenemos nosotros que ir creciendo con la ayuda del Señor. Como cristianos debemos ser conscientes del verdadero estado espiritual que hemos alcanzado. Mi hermana, y esto a lo mejor no es para que usted lo ande publicando, pero sí es para que usted lo haga en su hogar, en su intimidad con el Señor. Dice, ya sea que tengamos madurez o en su defecto si tenemos inmadurez. A los niños, no sé si a usted le ha pasado, con la más chiquita me pasó, perdón, con la mayor, que le hacían exámenes para saber si había algún grado de inmadurez en alguna parte de su cuerpo, porque ella no crecía poco, me mandaron al endocrinólogo, y el doctor miró a mi mamá y me miró a mí como que dijo, ¿y qué más quiere? Hay cosas que son naturales, pero el Señor aquí nos está hablando que nosotros sí debemos dejar la inmadurez y pasar a otro plano. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo nos está tratando de aclarar aquí, y a quien les habla en este versículo es a quienes creen o piensan estar firmes, apoyándose en una presuntuosa confianza o su propia fuerza. Porque a veces creen haber llegado a un nivel tal que ya las tentaciones no tienen el mismo efecto en ellos y eso lo hace a veces engañar su corazón y los hace a veces retroceder o caer, que es lo que vamos a ver más adelante. Esto es una falsa seguridad. Y aquí, hermana, quiero aclarar un punto que de repente en las iglesias eh, se toma este versículo para darle inseguridad a la hermandad de su salvación. En ningún momento aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la salvación de nuestra alma. En ningún momento. Solamente está tratando de hablarnos a la vida espiritual nuestra. Porque hay algunos que dicen, cuando dicen, ven que un hermano se fue, dice, que esté firme, mire que no caiga. ¿Cierto? No sé si lo escucharon alguna vez por los pasillos. Lamentablemente se toma para eso, pero no habla el apóstol Pablo de una seguridad de salvación, sino del hecho que estamos viendo, sino que a una falsa seguridad. Y esa falsa seguridad hace referencia a una falsa seguridad espiritual.
y es una amonestación para aquellos que creyéndose firmes en esta falsa seguridad están a punto de resbalar. Así que el Señor ahora nos ayude, mi hermana. Vamos a detallar un poquito unos fundamentos que a veces nosotros tomamos por los cuales decimos que a lo mejor podemos estar firmes, y vamos a analizar nuestra vida y vamos a decir, ya, no, yo estoy firme por esto. Por ejemplo, el hecho de pertenecer a la iglesia. Algunos creen que por nacer, nuestro pastor lo decía en uno de los sermones del Salmo 51, en la cuna de oro. En Chapá, no lo decía, no, Malena. ¿Por qué? Y él mismo nos decía, nosotros tenemos que tener un nacimiento de nuevo. El hecho de ir a la iglesia, el hecho de asistir a la iglesia es una falsa seguridad. Eso no nos da a nosotros la seguridad de que estamos en la fe. Eso a nosotros no nos ayuda para esto. Por lo tanto, nosotros necesitamos este nacimiento y es necesario nosotras como mamás que estamos criando dentro de la iglesia poder explicárselo a nuestros hijos. Porque nosotros por lo menos teníamos esa conciencia de que como estábamos en la iglesia, como nacimos, entre comillas, dentro de la iglesia, éramos cristianos. Pero la verdad es que no, porque tiene que haber un nacimiento de nuevo, un arrepentimiento genuino de nuestros pecados ante Cristo y ser perdonados por Él. Entonces, otra cosa que a lo mejor algunos pueden creer y se afirman a lo mejor del hecho de ser elegidos. Está la doctrina de la elección, mi hermana, que es muy linda, pero eso no nos puede a nosotros dar la firmeza de que supuestamente estamos firmes. Tenemos que con la ayuda del Señor ir más allá. Por ejemplo, como cuando uno puede decir, no sé, ya escojamos esto y como no lo vamos a soltar nunca, va a estar seguro. Pero eso no nos da la firmeza de que podamos resbalar, de que podamos caer. Y a eso queremos apuntar con la ayuda del Señor. No puede ser la base de nuestra firmeza espiritual la doctrina de la elección. Por más elegido que yo haya sido, si me descuido espiritualmente, puedo caer o resbalar. Y el apóstol Pablo lo dice en su carta a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Por lo tanto, el que nos mantiene firmes es el Señor, no la elección. Y eso es lo que tenemos que cuidar, mi hermana. Es el mismo Dios que nos ha dicho que sin santidad nadie verá al Señor. Otra cosa que puede a lo mejor uno fundamentar su seguridad o su firmeza espiritual es por su fidelidad. ¿En qué? En los usos de los medios de gracia. Son fieles en la búsqueda del Señor, algunos, cosa que de verdad, hermana, no es malo, es una bendición estar en la búsqueda constante del Señor y lo debemos hacer. Día tras día se levanta con hambre y sed de estar en comunión con Dios. Le es fácil recordar lo que leyó en su devocional de la mañana, lee buenos libros que le son de bien para su alma. Sin embargo, nosotros aún cargamos con un corazón engañoso. De hecho, yo recuerdo una palabra, no pude estar, pero me recuerdo que la escuché y que decía que de todas las cosas teníamos que guardar nuestro corazón, porque de ahí es donde vienen todas las cosas, mi hermana, malas. De hecho, la palabra del Señor lo dice. Y en estos tiempos de bendición, donde estamos bien conectaditos, agarraditos, escuchando alabanza, haciendo aquí, haciendo allá, pueden también convertirse en un tiempo de peligro. ¿Por qué? Porque el problema es que al pasar los días y ver que estamos tan cerca del Señor, podemos empezar a confiar en nuestra fidelidad. Y ese es el problema, mi hermana. Porque decimos internamente, yo no me levanto ni me acuesto sin orar al Señor o empezar el día sin un devocional, no como otros, que son paganos, que ni para eso les alcanza. Entonces, ahí es donde mi hermana, y esto mi hermana, yo sé que esto ni siquiera usted lo ha dicho, pero lo ha pensado aquí, esto va aquí, mi hermana, esto va aquí en nuestro corazón, en nuestra mente. Por lo tanto, si se comienza así,
estos son los primeros indicios que se comienza a gestar en nosotros una confianza en nuestras actividades espirituales y no en la gracia y el poder de Dios. Y es ahí donde radican los problemas, mi hermano. Un claro ejemplo de que nuestros corazones nos puedan engañar, no sé si usted lo recuerda, pero es el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó al Señor, pero poquito antes había dicho, no, tú eres el Hijo de Dios, yo estoy seguro y yo, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. De hecho, es de las historias que quizá a mí por lo menos más trato de entender un poco el hecho que somos humanos, de que el apóstol Pedro lo hizo con todo el ímpetu, como cuando uno le dice a los amigos, no, si yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, y cuando les pasa algo malo, una vez se echa para atrás porque no quiere tanto a los amigos, o no era tan seguro lo que él sentía. Entonces mi hermana tuvo que llorar. Aquí el apóstol Pedro tuvo que llorar así mal. Mi hija ve una serie que se llama Superlibro y estaban hablando de la negación del apóstol Pedro. Y cuando se les aparece el Señor, ellos están pescando y no han pescado nada. Y el Señor se van acercando a la orilla y ven al Señor y le dice que tire la red a la derecha y sacan un montón de peces y el apóstol Pedro lo reconoció, se tiró. Yo creo que a guata pelá tiene que haber estado, no sé, enojado en la noche, toda la noche trabajando. Y fue donde él. Y el Señor después cuando están comiendo, le dice, ¿me amas, Pedro? Y yo no sé si usted se acuerda de la predicación de Will Cole. Y ahí el Señor nos enseñaba que el apóstol Pedro no amaba a Jesús con el amor ágape que él pedía. Le amaba, le dijo, no, te estoy empezando a querer. Y ahí, en esto que veía a mi hija, me acuerdo yo que el apóstol Pedro, cuando la tercera vez que le pregunta a Jesús, el apóstol Pedro se tira a llorar. ¿Sabe, mi hermana? A mí me constriñó esa escena, porque de verdad que lo sentí. ¿Cuántas veces nosotros, a lo mejor, no sé, yo hablo por mí, que vengo desde pequeña en la iglesia? Yo decía, Señor, ¿cuántas veces te negué en el colegio, en las cosas que hacía? Después ya más adulta, también a lo mejor al no hablar de Él, ¿cuántas veces? ¿Cuánto nos cuesta y tenemos que llorar? Tal como el apóstol Pedro. Y bueno, como nos dice también en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, mi hermana. Yo lo que estoy leyendo para la que alguna me escuche después, estas referencias que yo tengo son de la Biblia de las Américas, porque es un poco más clara de entender, por si no sale igual en su Biblia. Entonces, mi hermana, no podemos poner la confianza en la carne, porque es débil. Dice, hagamos todas estas actividades espirituales. No cesemos, mi hermana, en la búsqueda de nuestro amado Dios, todo el día escuchando predicaciones, ya todo el día. Las niñas ya se saben todo, no importa. Mamá, ¿quién está escuchando? Ya está escuchando al pastor, a tal, a él, a este otro, está escuchando alabanza. Todo el día, no importa, hermana, hágalo, sígalo haciendo. Si lo está haciendo, sígalo haciendo. Siga viendo, leyendo la palabra del Señor, siga escudriñándola, siga leyendo libros que a usted le vayan alimentando su alma, edificando su alma. Y si incluso si los puede compartir con otro, hágalo también. Pero estemos conscientes, hagámoslo con una conciencia de que nuestro corazón nos puede engañar y hacernos creer que en estas actividades está nuestra firmeza. Usemos los medios de gracia fielmente, pero no pongamos nuestra confianza en ellos, que porque yo oro estoy bien. No. A veces, hermana, llegamos a orar así como, el Señor, te pido por esto, te pido por esto otro, gracias por el día, por la comida y ya, eso, gracias. A veces nos pasa.
no digo que a todos, pero por lo menos a mí me ha pasado. Esta palabra primero, hermana, me confrontó a mí, porque yo así decía, oye, esta es la firmeza, así estoy firme, decía yo, pero no, mi hermana. Por eso, mire, otra cosa que podemos llegar a creer como firmeza espiritual es en que vemos que nuestra lucha contra el pecado estamos en victoria. Dígame que no hay momento más feliz, gratificante para el cristiano saber que venció la tentación, que no cayó en eso que a lo mejor siempre caía. Es una no sé si una satisfacción carnal, sino que como que uno se goza y lo siente genial, hoy día no caí en esto. Y al vernos luchar seriamente contra el pecado que nos asedia, nos puede dar falsa confianza espiritual. Falsa confianza, perdón, de firmeza espiritual. Esta supuesta confianza lo que realmente hace es preparar el camino para resbalar en el mismo pecado que acabamos de vencer o que queremos evitar. Hacer de la victoria sobre un pecado la base de nuestra firmeza nos hace caer estrepitosamente en ese mismo pecado nuevamente, mi hermana. Y esto sucede porque nos desprendemos de las manos del Señor. Y poco a poco nos vamos desligando de nuestra confianza en Él. Pero nuestro Señor mismo nos advierte cuando les dice a sus discípulos en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Y esto todos lo saben, pero la carne es débil. Él lo sabía, él lo entendía, él estaba en ese cuerpo, hermana. Entonces, la victoria sobre un pecado no nos da la garantía contra una caída en ese mismo pecado. Y ese es el cuidado que debemos tener. Por eso él nos está recordando aquí, el que cree estar firme porque venció el pecado, ya no lo voy a hacer más porque ya lo vencí una vez y no voy a caer más en eso. No, mi hermana. Clamemos al Señor a diario para que nos dé la victoria. Eso es nuestro clamor diario. Esta es la razón por la cual la vida cristiana es una constante lucha, hermana. Usted no tiene que luchar por su salvación porque la salvación Cristo la pagó, Él la entregó y la regaló. Él la venció, Él hizo todas las cosas. Pero a nosotros nuestra lucha diaria es el no caer, el no resbalar. Y esa es la ayuda que nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa, no sé si a usted le ha pasado, pero otra cosa de la gente que cree que está firme son los años en el Señor o los años en el Evangelio. Oh, yo tantos años, ¿qué me va a pasar a mí? No, yo estoy firme. El Señor nos ayude, mi hermana, porque todos decimos, yo soy uno de los fundadores de la iglesia, ¿qué me va a pasar a mí? Que el Señor nos ayude. Con esto piensan que sus años en el Evangelio les proporciona casi de forma automática cierta inmunidad contra una caída. Y eso no es así. Por algo el apóstol le está diciendo a los corintios esto, hablándole de los padres, hablándole del pueblo de Israel anteriormente, que ellos cayeron, porque todos disfrutaron de las bendiciones, cayeron, idolatrizaron, tentaron a Dios, codiciaron, devolvámonos, si allá teníamos carne, teníamos de todo. Y muchas veces, mi hermana, nosotros caemos en lo mismo, por algo están escritas estas cosas, para amonestarnos a nosotros y decir, no, Señor, ayúdame, no puedo ser así. No puedo poner mi firmeza, fundamentar mi firmeza espiritual con una base en que tengo tantos años en el Evangelio, hermano. Que el Señor nos ayude para que podamos, como les decía anteriormente, mi pastor hablaba el domingo y los domingos anteriores, de que no valen los años en el Evangelio si no hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Y como volvemos a repetir, si no hemos experimentado el arrepentimiento de nuestro pecado y por ende un cambio de mente. ¿Y qué trae el cambio de mente, hermana? Una cosa que yo he aprendido en este tiempo, que el Señor me ha enseñado, los frutos de salvación. Eso es lo que trae la metanoia, el cambio de mente. Los frutos de salvación, que es un cambio de conducta,
ya no somos las mismas o no tenemos que ser las mismas de antes, pero no por nuestra fuerza, no porque yo me esforcé en hacer esto, no, es el Señor en nosotros, vemos que el Señor va operando en nosotros. Lo que sí confirma, sí confirman los años en el Evangelio, perdón, voy a leer porque me perdí, simplemente confirman que los años en el Evangelio no está nuestra firmeza espiritual, sino que nos hace por suponer que estamos firmes. Podemos también ver una advertencia, hermana, en Jeremías 17:5. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y que hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Por eso es importante, hermana, nuestra firmeza, saber dónde estamos. Usted está en alguna de estas, mire, llevamos 6. Vamos a hablar de la última. Mira, al contrario, lo que sí dan los años en el Evangelio y la continua exposición de su palabra es que nuestro corazón es engañoso. Así que el Señor nos ayude. Mientras más pasen los años, más tenemos que cuidarnos, porque el enemigo de nuestras almas lo único que busca es destruirnos. Otros ponen su confianza en los dones espirituales. Sabemos que no todos tenemos los mismos dones. Por esto, sea cual sea el servicio que ejerzamos en la iglesia, entregando nuestros dones, tengamos cuidado de ponerlos como base de nuestra firmeza. Esto puede sutilmente irnos inflando con un sentido de seguridad carnal que nos pueda llevar a vernos firmes. Y aquí yo creo que un dicho bien antiguo, por lo menos que teníamos nosotros, los pelotitas de carne que decían por ahí, estos que creían que porque andaban en todas estaban firmes. No, mi hermana. El hecho de decir, nos puede llevar esto a decir, oh, estamos firmes porque me gusta y porque quiero estar, a veces simplemente por vista. Y de hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios lo dice, perdón, me equivoqué, sí, 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, no para usted, para el bien común. Yo lo uso, si lo usamos es para beneficio del resto, no para elevarnos nosotros, no para engrandecernos nosotros. Entonces, mi hermana, esto nos recuerda que los dones deben ser para edificación del cuerpo de Cristo, jamás para gloriarnos y menos para poner en ellos nuestra seguridad de firmeza espiritual. No olvidemos que somos débiles. Hemos analizado 6 fundamentos falsos que dan una falsa seguridad espiritual o seguridad de firmeza espiritual. Y luego añade aquí la versión de las Américas, dice, por tanto, el que cree estar firme, añade, tenga cuidado. O sea, alerta. Tengan cuidado. Si tú crees que estás firme, si te sientes firme, cuidado. No sé si me logra entender a lo que voy. Si estoy firme, que se prendan las lucecitas, hermana. Cuídese, tenga cuidado. ¿Por qué? Dice dentro de este mismo versículo, tenga cuidado, remarcando aún más y haciendo una advertencia, tener cuidado cuando creamos o pensemos que estemos firmes en el Señor, que tengamos cuidado cuando leemos constantemente nuestra Biblia y estemos bien y estemos cantando y estemos orando fielmente y nos sintamos así muy bien. Yo ponía un ejemplo aquí, decía, hermana, si usted hoy día no le gritó a los niños y no gritó como loca, no se sienta firme, porque capaz que mañana grite todo lo que no gritó el día anterior. Así que el Señor me ayude, hermana, porque de verdad es algo que las que tenemos niños pequeños, nos reímos con la hermana Yasna, porque tenemos las dos hartos niños pequeños, gritamos. Y nos pasa, y a mí me pasaba, hermana, por eso le digo, yo creía que mi firmeza espiritual estaba, porque no le grité a mi hija hoy día, gloria al Señor, y mañana gritaba todo lo que no grité el día anterior. Y se me venía abajo toda la cuestión. Entonces, mi hermana, que el Señor nos ayude. Cuando usted se sienta así, firme, y su carne empieza a decir, no, si ya estáis bien, estáis firme, cuidado, hermana, alerta, cuidado, cuidado, cuidado. Porque aquí es donde viene
la falsa, perdón, un descuido de la vigilancia espiritual. Nosotras dice que tenemos que estar velando constantemente. Tenemos que estar como las vírgenes prudentes ahí, ansiosas, va a venir el esposo, así que tenemos que estar ahí vigilando. No quiere decir que no vamos a pestañear porque dice que cabecearon y durmieron. Pero que esté ese deseo constante de esperar al maestro, de esperar al Señor, de esperar al esposo. Que el Señor nos ayude. La protección de Dios da por sentado nuestro propio cuidado y demanda a su vez nuestro propio cuidado y nuestra vigilancia espiritual. Cuando más tenemos que tener cuidado es cuando venga esa sensación de confianza, porque cuando nos sentimos seguros dejamos de cuidarnos, nos relajamos, bajamos la guardia, pensando que el enemigo se ha retirado y que el peligro ya pasó. Cuando nos vemos creciendo o nos veamos bien espiritualmente es cuando más debemos velar, porque tan pronto como pongamos nuestra confianza en nuestra carne, en nuestros dones, en los años en el Evangelio, en las actividades para el Señor que hacemos, habremos empezado a resbalar. Y aquí el cuidado, mi hermana. Y aquí es donde el Señor a mí me hacía así, ya, pues Carolina, alerta, alerta, alerta. ¿Te sentiste segura? ¿Te sentiste segura? ¿Y qué te pasó? Le voy a contar. Salí un día con mi papá al pago de su pensión y yo salí manejando, llevé a mis hijas, iba en el auto y dije, se va a desocupar un estacionamiento, me voy a quedar aquí. Puse mis gatitos del auto para esperar, había un viejito que se demoró un año en estacionarse. Sale la camioneta donde me iba a poner, hermana, y viene un tipo y se pone en el estacionamiento. Hermana, yo hace años, tiempo que no sentía esta rabia. Bajé el vidrio, hermana, y le grité, te aplaudo de aquí. Sabe que, de verdad, hermana, me quería bajar, me saqué el cinturón de seguridad para bajarme, a dejarlo en vergüenza porque andaba con la señora. Las que manejan me podrán entender. Hermana, lo busqué todo el supermercado para ir a decirle cosas. Yo creo que el Señor fue, no sé qué misericordia tuvo porque, hermana, lo busqué. Cuando me fui para allá a ver si el auto todavía estaba ahí. Hermana, de verdad, llegué a mi casa, quería llorar, como cuando a usted le quitan algo así, ¡ay, yo lo esperé tanto rato y me lo quitaron! Así, hermana, yo quería llorar. Por eso el Señor hoy día, estos días que estaba aquí haciendo esta palabra, el Señor me decía, Carolina, alerta, alerta, alerta. Si te sientes segura, cuidado, vas a caer, te vas a resbalar. Ese es el cuidado, mi hermana, que el Señor nos ayude. Dice, bueno, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice, sed de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque él comprendió a la perfección que nuestro corazón es engañoso. Él lo sabía, el apóstol Pedro ya lo había vivido. Y por eso nos dice, seamos de espíritu sobrio, tranquilo. Y nos recomienda, estén alerta, alerta, alerta. Es como cuando usted, mi hermana, se cambia de barrio y nunca ha pasado nada y se relaja. No pone alarma o se le olvidó poner la llave y se relaja y le entraron a robar. Ya hasta ahí llegamos. Es lo mismo, hermana, que el Señor nos ayude. Mire, llama nuestra atención el apóstol Pedro en estas palabras diciéndonos que nuestro enemigo, el que está constantemente luchando por hacernos caer, anda pendiente de nosotros. Nos observa con atención y trata de no hacerse notar, cosa que venga la confianza en nosotros, ¡pa!, y nos da el zarpazo. Porque así, eso que anda al acecho, acechar, mi hermana, es observar con atención. Eso es acechar. Así que el Señor nos ayude, mi hermana. Con todo esto, podemos pensar que jamás estaremos seguros. Entonces, ya digo, ya me fui, ya no estoy segura. Y sí, mi hermana, es cierto. Hace poco con mi familia nosotros vimos una película que se llama El progreso del peregrino. Muy linda película, fue escrita en el año 1600 por un pastor que se llama Juan Bunyan, un pastor que estuvo preso por su fe. Aquí se cuenta la historia de cristianos
y de cómo comienza su peregrinaje hacia la ciudad celestial, huyendo de la ira venidera. El camino se encuentra con diversas situaciones que muchas veces hacen que se desvíe del camino. Él va por el camino, espero que usted la pueda ver, mi hermana. Va por el camino y se desvía. Porque vio lucecita por aquí, no, está muy pesado este camino por acá, me voy a ir por acá. Y cae, hermana, a la montaña del legalismo. Y de verdad que ahí cuando cayó a la montaña del legalismo, ¡pah! Me vino a mí el hachazo. Porque yo fui legalista muchos años. Pero vino el evangelista y lo volvió al camino, mi hermana. ¿Y sabe qué? Bueno, estas cosas hacen que se desvíe del camino, pero cada vez que se desvía, el rey envía a sus agentes para devolverle al camino. Se equivoca infinidad de veces el peregrino en su peregrinaje. Cae, resbala, pero es fortalecido en el camino por el pastor de los pastores y alentado por las palabras del rey que aparecen en el libro que él leía. Y mire, de las cosas que más me llamó la atención de esa película es eso, que el cristiano, así se llama él, el protagonista, es la facilidad con la que el cristiano se relajaba después de haber vivido situaciones terribles. Él tiene peleas ahí con Satanás y todo, y después de eso se relajaba y después volvía a caer y le pasaban cosas. Por eso, hermana, si usted se relaja, si usted se descuida, puede caer. Y mire, aquí yo también podía comprender un poco que nosotros no decidimos seguir este camino. Y que nuestra fundamentación y nuestra firmeza no está en que hemos sido elegidas, sino que el apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Este libro alumbra nuestro caminar, la palabra del Señor. No solo porque es un libro, sino porque es la exhalación de Dios dada a los hombres. Para todo todo lo que dura el camino desde el peregrinaje en esta tierra, mi hermana. La luz de nuestra lámpara es la palabra del Señor y ella nos guía. Y también es así, nos da señales de alerta. No solo está prendida todo el rato, también da señales de alerta. Así que el Señor nos ayude. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y mire, no nos ha venido acá en el versículo 13 y aquí ya vamos a terminar con la ayuda del Señor, dice, Ana Carolina no se la escucha. ya, ahí sí volví, Ahí sí. perdón, sufrí un percance. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, a todos nos pasan situaciones. Tenemos todos que vivir situaciones. Pero mire lo que añade y lo que vamos a ir analizando parte por parte. Y fiel es Dios, mostrándonos que el único fiel es nuestro Padre y que no debemos olvidarlo. Nosotros no somos fieles, por más que las alabanzas digan que somos un pueblo fiel. Mentira, hermana. Él es fiel. Él es fiel. Y dice y añade que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Esto quiere decir, mi hermana, que Dios es extraordinario, que sabe más de nosotras mismas que nosotras mismas, que nos conoce mejor que nadie. Y dice, no seremos tentadas más allá de lo que Dios sabe que podemos y seremos capaces de soportar.
Hermana, a veces las pruebas parecen que son gigantes, que estamos en medio de ellas y vienen las olas, se empiezan a mover y parece que se va a morir, parece que ya no hay nada más que hacer, parece que ya todo se acabó. Pero viene mi hermana en medio de esa tormenta. Dice, pero nuestro Consolador viene y sustenta nuestra vida. Viene la ola que nos va a batir y viene el Salvador. Y viene el Consolador. Y viene en el medio de todos estos vientos y se calma. ¿Y qué dice? Calla, enmudece. Así le dice. Y al dulce sonido de esa voz se calman los vientos. Y usted empieza de a poco a tener la calma. En medio de toda esta vorágine de cosas. Y viene la bonanza. Y al final de todo eso, podemos decir, como dijeron los apóstoles, verdaderamente eres hijo de Dios. Y nos dice más abajo el apóstol Pablo, sino que con la tentación, mira hermana, proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Hermana, yo no sé cuál es la tentación que usted pueda tener constantemente, pero sabe que yo hoy día estaba aquí y le decía, Señor, jamás me había detenido a leer esto, sino que con la tentación, al momento de la tentación, viene la salida. No es que usted esté en medio de la tentación y viene la salida, no, hermana, vienen las dos cosas juntas. Y eso a mí me impactaba, hermana, porque a veces uno cree que está en medio de la tentación y empieza a buscar la ayuda. No, pues al principio de la tentación estaba la ayuda. Y dice, ¿y quién, hermana, es la vía de escape? ¿Cuál es la vía de escape? Porque aquí dice, proveerá también la vía de escape. ¿Quién es la vía de escape, hermana? ¿Quién es la vía de escape? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué el autor de Hebreos nos va a dar luces? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que siendo tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia, hermano. Ahí es donde radica toda la diferencia, hermano. Nuestro amado Señor fue tentado en todo, hermana. Usted sabe que fue al desierto y Satanás lo tentó, le dio hambre, lo hizo, le dijo que se lanzara de un pináculo desde lo más alto, poniendo en duda la protección de Dios. Te va a mandar a sus ángeles, tírate nomás. Pero a la vez le mostró todos los reinos de esta tierra, todo, y le ofreció, ya ven, adórame. Y nosotros, por lo general, también somos tentados. Y dice aquí que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, igual que nosotros. Por eso, ¿cuál es la vía de escape, hermana, que habla aquí el apóstol Pablo en el versículo 13? ¿Cuál es la vía de escape? Cristo. Cristo es la vía de escape. ¿Para qué? Para no caer y ni ceder en la tentación. A lo mejor usted tiene un familiar con esto del alcohol, hermana, o con las drogas, hermana, que está tan fuerte, la pornografía y tantas otras cosas horrorosas. Cristo, hermana, es la puerta de escape. Cristo es la vía de escape. Nadie más. A lo mejor hay alguien que está en esta condición de homosexualidad. Muchos creen que nosotros estamos contra la homosexualidad. No, nosotros vamos con lo que a Dios no le agrada, que es el pecado. Si alguien escucha esta palabra y cree que nosotros vamos en contra de la homosexualidad, cuidado, nosotros vamos en contra de lo que a Dios no le agrada, que es el pecado, sea una mentira, sea una idolatría, sea lo que sea. Esas son las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, mi hermana, que el Señor nos ayude para que, si somos tentadas, a lo mejor a tener un trabajo con harta plata, y ese trabajo nos va a hacer dejar botado nuestro mayor ministerio como mujeres, que es nuestro hogar, nuestros esposos y nuestros hijos, mi hermana, tenga cuidado. Piénselo. Que empiecen a sonar las lucecitas, que empiecen a tocarle la bocina, hermana, cuidado, tu casa primero, tus hijos, ¿quién los cuida? ¿Quién los ve?
¿Con quién están? ¿Con quién se juntan? Hermana, ¿están tus nietos a cargo suyo? Usted tiene que ahí enseñarle, usted tiene que estar con ellos, para ellos esté. Por lo tanto, mi hermana, él fue tentado en todo. Su cuerpo, al recibir esos golpes que eran nuestros, se burlaron de él poniendo una corona de espinas en su frente, le escupieron, le humillaron, pero no pecó. Y porque no pecó, hoy nosotros podemos hacer lo que dice el versículo 16 de Hebreos, del capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, acerquémonos al trono con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No son nuestras capacidades, no son nuestras obras, es Cristo en y por nosotros. Y si no está en Él en nosotros, no somos nada, mi hermana. Para el Señor que vive, yo doy honra y gloria desde ahora y para siempre.